Hola a todos, hoy de nuevo lunes 29 de julio y hoy con una pregunta muy concreta, muy breve y muy clara. Y es, ¿por qué sufrimos? ¿Cómo podemos dejar de sufrir? Y la verdad es que la respuesta a esta pregunta podría ser también igual de breve, de concreta y de clara. Y uno, en realidad, abandona el sufrimiento cuando decide dejar de sufrir. El sufrimiento termina cuando uno elige dejar de aferrarse a él. Es algo que han dicho filósofos, psicólogos, maestros. El sufrimiento es una experiencia profundamente humana, es algo que todos experimentamos y a menudo parece que no vamos a poder evitarlo. Sin embargo, la idea de que uno abandona el sufrimiento cuando decide dejar de sufrir, en realidad nos ofrece una visión diferente, porque el sufrimiento es en cierta medida una elección personal. Ya lo dicen, ¿no? O sea, el dolor es real, el sufrimiento es optativo. Y esta idea de que uno deja de sufrir cuando lo decide, esta idea nos invita de alguna manera a replantearnos cómo hacer frente al dolor, a la culpa también, y cómo a veces incluso proyectamos nuestro dolor, nuestros problemas en los demás. Necesitamos culpar a alguien, culpar a las circunstancias y a veces focalizarnos en la culpa hacia los demás, hacia las circunstancias o incluso hacia uno mismo puede impedirnos avanzar y aprender de la experiencia y encontrar soluciones que sean más constructivas. Desde el punto de vista de la psicología, a menudo mantenemos nuestro propio sufrimiento por una mezcla de factores internos y factores externos. Internamente puedes aferrarte a la culpa y al resentimiento, lo que mantiene, por ejemplo, viejas heridas abiertas, ¿no? Aquellos que te hicieron sufrir en el pasado. Estas emociones no solo nos hacen daño, sino que también nos llevan a proyectar nuestros problemas no resueltos en los demás. Y esta proyección actúa como un mecanismo de defensa para evitar enfrentar nuestros propios errores también y nuestras propias imperfecciones, porque al culpar a otros desviamos la atención de nuestra propia responsabilidad. Decidir dejar de sufrir es un proceso que implica mirar hacia adentro y aceptarnos a nosotros mismos, reconociendo nuestros propios defectos, nuestras propias limitaciones, sin juzgarnos, y entender que el sufrimiento prolongado, cuando prolongamos ese sufrimiento, a menudo proviene de cómo elegimos pensar y ver las cosas, de cómo las interpretamos. Una vez más, hablamos de los moldes mentales, y este proceso puede ser difícil porque nos obliga a enfrentar partes de nosotros mismos que hemos evitado o negado. Sin embargo, es en esta confrontación donde encontraremos la verdadera liberación del sufrimiento. Si aceptamos esta idea de que el sufrimiento es una elección, podemos considerar una nueva forma de hacer frente a los desafíos. Y en lugar de vernos como víctimas de situaciones que no podemos controlar, podemos adoptar una mentalidad más resiliente, porque en ese momento reconocemos nuestra capacidad para cambiar nuestras respuestas frente a las dificultades y optamos por aprender de ellas, optamos por no estancarnos y encontrar un sentido incluso a las experiencias que puedan resultar francamente dolorosas. Porque la resiliencia, ahora que se habla tanto de la resiliencia, no niega el dolor, sino que transforma nuestra relación con él, convirtiendo el sufrimiento en una oportunidad para
crecer personalmente. En consulta suelo hacer un ejercicio donde invito a las personas a jugar un papel más protagonistas, a reflexionar sobre su papel en determinadas situaciones y promover una mentalidad más de protagonista, como digo, y menos de víctima. Por ejemplo, ¿no? Pues en determinadas circunstancias donde ha ocurrido algo, donde tú tenías o se te presentaba ante ti un desafío, pues la pregunta es, ¿qué desafío se te presenta ante o se te presentaba ante esta situación? ¿De qué manera has contribuido tú a crear esta situación? Porque todos jugamos algún papel en los sucesos de la existencia. ¿Podrías haber escogido o elegido un comportamiento más efectivo? ¿Puedes hacer algo ahora para minimizar las consecuencias? ¿Qué has aprendido de ello? Y son preguntas que fomentan la autorreflexión y la responsabilidad personal. Dejar atrás el sufrimiento requiere una profunda conexión con el momento presente. Tienes que estar en el ahora, porque el sufrimiento muchas veces se intensifica cuando estamos atrapados en recuerdos del pasado o preocupados por el futuro. Y en estos momentos, practicar la atención plena, estar presentes, nos ayuda a centrarnos en el aquí y en el ahora. Y esta presencia consciente en el ahora nos permite vivir más plenamente y nos permite también liberarnos del sufrimiento que a menudo es que nos imponemos a nosotros mismos. Por eso la idea de que uno abandona el sufrimiento cuando decide dejar de sufrir nos invita a asumir una postura más activa en nuestra vida emocional. Nos desafía a romper este ciclo de culpa y proyección. También nos invita a perdonarnos y perdonar a los demás y encontrar poder en esta capacidad de elección, porque dejar de sufrir es una elección. Y al hacerlo, no solo nos liberamos a nosotros mismos de este sufrimiento a veces innecesario, sino que también creamos como un espacio para una vida más plena, más auténtica, sin querer referirme a esas circunstancias externas que a veces nos afectan y no han estado bajo nuestro control. Cuando culpamos a otros por nuestros problemas, evitamos asumir nuestra responsabilidad. Y en lugar de hacer frente también a nuestros propios errores, preferimos proyectar la culpa en el otro. Y esto también nos lleva a distorsionar nuestra percepción de la realidad y nos impide seguir avanzando. No señalamos con el dedo, que es algo que acostumbramos a hacer con mucha frecuencia. Podemos hablar de cómo nos sentimos, me sentí herido y no me heriste, ¿no? O me lastimaste o me hiciste daño, sino que hablamos de nuestros sentimientos. Y a menudo, debido a este malestar con uno mismo, proyectamos nuestras frustraciones en el otro. Cuando asumimos nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestras emociones, la responsabilidad de nuestras experiencias, dejamos de culpar a los demás por nuestras propias frustraciones, por nuestros propios dolores, por nuestras faltas, porque esta proyección en el otro de nuestro propio dolor puede llevar a tratar a los demás de una manera injusta, ya que los vemos como si fueran los demás los responsables de nuestro sufrimiento. Y esta forma de proyectar lo que hace es negar nuestra responsabilidad personal. No nos enfrentamos a nuestras propias emociones, no sanamos nuestras heridas internas y culpamos a los demás de nuestros problemas. Y esto es tremendamente injusto y, como he dicho, no perpetúa este ciclo de sufrimiento y de conflicto. Y vemos a los demás como si fueran los causantes de nuestro dolor. Y en ese momento actuamos contra ellos, les atacamos con ira, con resentimiento, con desprecio, para justificar
nuestra propia negatividad hacia nosotros. Porque cuando una persona se siente insatisfecha o se desprecia a sí misma o desprecia determinados aspectos de sí misma, puede ser incapaz de enfrentar estas emociones que le resultan tremendamente dolorosas y en lugar de digerirlas, de procesarlas internamente, puede proyectarlas en los demás, viendo en ellos defectos y debilidades que rechaza en sí misma. Y entonces este mecanismo, porque es un mecanismo de defensa, puede manifestarse en forma de críticas muy severas y excesivas y de desprecio, incluso de hostilidad hacia el otro. Y al proyectar este desprecio hacia uno mismo sobre los demás, corremos el riesgo de tratarlos de una manera muy injusta y dura. Y esto pasa en las relaciones cercanas, donde somos mucho más vulnerables. Y cuando, por ejemplo, pues nos falta autoestima, cuando hemos perdido nuestro valor personal, tendemos a criticar al otro de una manera desproporcionada, usando a los demás como un espejo para reflejar en ellos nuestros propios sentimientos de insuficiencia. Y hay que reconocerlo, hay que admitir y reconocer estas percepciones negativas en los demás que reflejan nuestra negatividad hacia nosotros mismos. En estos casos es necesario pedir ayuda, buscar ayuda profesional, una ayuda profesional que nos permita identificar estos patrones de pensamiento, nuestros comportamientos negativos y poder aprender y desarrollar estrategias para hacerles frente y aprender a tratarnos con amabilidad, con comprensión y reducir esta tendencia a proyectar estos sentimientos hacia los demás y llegar a construir una autoestima saludable, llegar a conocer nuestro valor personal, a reconocerlo y disminuir esta necesidad de encontrar defectos en otros para sentirnos mejor con nosotros mismos. De hecho, el acto de perdonar a los demás es un componente esencial en el proceso de dejar de sufrir, porque el perdón no es solo un gesto hacia los otros, sino también es una liberación para uno mismo, porque cuando mantenemos esos rencores, esos resentimientos, cargamos un peso emocional que alarga el sufrimiento, que lo perpetúa, y ahí es donde entra la reconciliación, porque perdonar a alguien, por ejemplo, que nos ha causado daño, puede parecer una tarea difícil, especialmente cuando la herida es profunda, pero al perdonar soltamos esa energía negativa que hemos estado manteniendo y el dolor de esta manera disminuye y a la larga desaparecerá. Y soltar no significa que aceptamos el comportamiento perjudicial, sino que elegimos no permitir que nos siga afectando. O sea, no quiere decir que estamos de acuerdo con lo que nos ha hecho el otro, sino que elegimos no permitir que eso nos siga afectando. Y por supuesto que podemos hacer cosas para abrirnos al perdón, para abandonar el sufrimiento. Y lo primero de todo sí es reconocer y aceptar estas emociones, sentir este dolor, la ira, la tristeza. No lo intentamos suprimir ni reprimir, sino que lo reconozco. De entrada lo reconocemos, pero luego reflexionamos, somos honestos con nosotros mismos y también inclusive reconociendo cómo nosotros mismos hemos podido contribuir a generar esta situación de conflicto, esta situación generadora de malestar. Es un proceso de autorreflexión, no para sentirnos culpables, sino para comprender mejor la situación y para incluso aprender de la experiencia. Y también incluso podemos ver la situación desde la perspectiva de la otra persona. ¿Qué ha ocurrido en el otro?
Es lo que llamamos empatía. Y luego establecer una comunicación abierta y honesta con nosotros mismos, inclusive con el otro, expresando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sin acusar, sin culpar. Y al final, pues llegar a reconciliarnos y a perdonar. Y hay que tener en cuenta también que no perdonar puede afectar a nuestra salud emocional y física. Mantener el rencor, mantener la ira, asuntos no resueltos, puede manifestarse al final como estrés, ansiedad y afectar nuestra salud. Tenemos que liberar estas emociones que están ligadas al sufrimiento. Y por supuesto que podemos hacer cosas para abrirnos al perdón, para abandonar el sufrimiento. Y lo primero de todo, sí es reconocer y aceptar estas emociones, sentir este dolor, la ira, la tristeza. No lo intentamos suprimir ni reprimir, sino que los reconozco. De entrada los reconocemos, pero luego reflexionamos, somos honestos con nosotros mismos y también inclusive reconociendo cómo nosotros mismos hemos podido contribuir a generar esta situación de conflicto, esta situación generadora de malestar. Es un proceso de autorreflexión, no para sentirnos culpables, sino para comprender mejor la situación y para incluso aprender de la experiencia. Y también incluso podemos ver la situación desde la perspectiva de la otra persona. ¿Qué ha ocurrido en el otro? Es lo que llamamos empatía. Y luego establecer una comunicación abierta y honesta con nosotros mismos, inclusive con el otro, expresando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sin acusar, sin culpar. Y al final, pues llegar a reconciliarnos y a perdonar. Y para terminar diría que el sufrimiento surge cuando nos resistimos a la realidad, cuando existe esta resistencia a la realidad. Y una vez más tenemos que observarnos a nosotros mismos, observar nuestras propias emociones, nuestros pensamientos, sin juzgarlos ni tratar de cambiarlos, simplemente observando y comprendiendo claramente las causas del sufrimiento, porque el único camino para superar el sufrimiento es la comprensión. No buscamos culpables o soluciones externas, sino que somos capaces de comprender. Y al comprender, integramos y trascendemos. Hasta el próximo lunes.